Saludos, muy buenas tardes. Le habla Héctor Junior Prensa Pimentel, estudiante de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, en la, en la materia práctica docente 3 con la maestra Maribel Martínez. La próxima intervención sería para introducir un tema lógico de mi área, que es lengua española, y el tema que quiero introducir sería o es el tema del análisis textual y el análisis de obra literaria apoyado de una guía de análisis. No podemos comenzar esta intervención sin antes hablar de los autores. Los autores por defecto tienden a motivarse a escribir por diferentes razones. Una de las razones por lo que los autores se motivan a escribir es porque ellos tienden a tener mucha imaginación. Y la imaginación lo lleva a que ellos puedan escribir diferentes libros. Otro aspecto que tienden a tener los autores es que por las cosas que suceden a su alrededor o las cosas que lo rodean a ellos, ellos pueden visualizar y de una forma u otra plasmar en un libro lo que ellos están viendo y lo que están palpando en la sociedad en la que viven. De una forma u otra, también se tiende a catalogar a un autor como bueno o malo o que tenga buena calidad cuando el autor llama la atención del lector. ¿Cómo podemos explicar esto? De la siguiente manera: cuando el autor tiene una dinámica que en las primeras páginas del lector, en comenzar a leer, capta su atención de una manera que el lector, perdón, podría tener comezón de seguir leyendo y seguir avanzando en la historia. Cuando vamos a analizar un texto, también tenemos que tener en cuenta lo que es la intención del autor. Se entiende que por defecto, cuando nosotros terminamos de leer un artículo, una obra literaria, un texto, se entiende que al final debemos de tener una moraleja, o debemos de tener un aprendizaje de lo que hemos leído. Cuando se analizan textos, se analizan diferentes tipos de textos, obras literarias, etcétera, etcétera, en la mayoría de los casos se tiende a tener una guía de análisis. La guía de análisis puede ir de forma de un análisis inferencial a un análisis donde vamos a poner de manifiesto los elementos gramaticales que contiene el texto. Me explico. Cuando uno comienza a leer un libro, en las primeras páginas, se entiende que deberíamos de tener una visualización de qué es lo que vamos a leer. Siempre los buenos lectores, la persona que tienden a recomendar cosas a los lectores, siempre dicen que debemos de mirar la portada de la obra y ponerla de manifiesto en contexto con el contenido del texto para saber si el contenido del texto guarda relación con la portada, porque es posible que haya una discrepancia entre la portada y el contenido que tiene el texto. Cuando comenzamos a leer, entonces deberíamos de expresar las siguientes cosas. A medida de que vamos leyendo, es posible que podamos ir llenando la guía de análisis que el maestro o la maestra, en ese caso, nos entregó, para entonces nosotros tener una cercanía más palpable con el texto, con el contenido y todo. Al final de la lectura, se entiende que el lector decide si llena su guía durante lee o al final de la lectura, pero es más recomendable que llene la guía después de la lectura para que haya una muy buena comprensión. Esas son algunos de los elementos que podrían haber dentro de la guía de análisis, pero dentro de la guía de análisis también podemos encontrar una gran cantidad de elementos gramaticales, como pueden ser adverbios, sustantivos, sintagma nominal, sintagma verbal, nexos gramaticales, adverbio de tiempo, modo, cantidad, lugar, etcétera, etcétera.
lo que también conocemos como objeto directo, objeto indirecto, entre otros elementos. Siempre el análisis de un texto va a girar entre la moraleja y lo que el autor nos quiso decir a nosotros, en poner de manifiesto lo que son la mayoría o una gran cantidad de lo que son los elementos gramaticales.